Hola, soy Daniel Fermani y en Ónfalos, el centro del mundo, estamos hablando de teatro griego. Y al hablar de teatro griego hablábamos de la Atenas del siglo V a.C., cuando fue el auge del teatro griego y de la comedia griega también, durante el gobierno de Pericles, durante la fama de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son los tres grandes dramaturgos de los cuales nos han llegado obras completas, y también del increíble comediógrafo Aristófanes, del cual se conservan también 11 obras. Decíamos del teatro griego y decíamos que los griegos inventaron todo lo que se refiere al teatro, o sea, también el lugar físico, la construcción, el espacio en el cual se va a representar el teatro. El teatro griego, si bien ha sido el padre de todo el teatro como lo conocemos hasta hoy en día, era un tipo de teatro muy diferente del teatro que nosotros conocemos ahora. En el teatro griego el texto era importantísimo, porque el texto venía directamente del mito. Los dramaturgos tomaban un minúsculo fragmento de un mito y con ese fragmento construían su obra teatral. Lo cual no es poco, porque piensen que hasta el momento no existía el libreto teatral, ni había obras teatrales como tales. Los griegos dan al teatro una especie de carnet de identidad, le dan su autonomía como arte independiente de los ritos religiosos, de todo lo que sea ceremonia religiosa, que va a ser siempre en todas las culturas, y la cristiana no va a ser una excepción. La ceremonia religiosa va a ser el origen de la representación teatral. Habíamos dicho que el teatro griego tenía origen en las fiestas grandes dionisíacas. Los griegos crean todo el aparato teatral, el libreto, la figura del dramaturgo, del director teatral, del actor, etc. Pero la representación era sí muy diferente a lo que hoy en día podemos nosotros conocer en Occidente y en el siglo XXI como una representación teatral. Sí, esencialmente hay actores, protagonistas, que están en un espacio especial que es el escenario, y hay una platea en donde están los espectadores. Esto sigue siendo igual. Hay un director, hay un dramaturgo, hay elementos escenográficos que están destinados a recrear la ambientación que quiere construirse arriba del escenario. Pero la actuación para los griegos era muy distinta, en especial en las tragedias. La tragedia era un género solemne, era un género que estaba directamente vinculado a lo divino y era el género verdaderamente didáctico, político de los griegos. Por lo tanto, era un género absolutamente respetable. Como ya mencionábamos, que decía Aristóteles, no podía haber ningún elemento cómico en la tragedia. La tragedia tenía que ser absolutamente trágica para que produjera el efecto de la catarsis. Por lo tanto, los actores estaban vestidos de manera especial, con largas túnicas y máscaras muy grandes, que efectivamente eran más grandes que una cabeza humana. Eran máscaras enormes que tenían una boca, el orificio de la boca y de los ojos, pero en el orificio de la boca tenían un dispositivo que era un resonador, destinado a proyectar la voz del actor lo más potentemente posible. Por supuesto, el actor no podía aparecer con un cuerpo normal, por más que estuviera cubierto con una gran túnica y con una cabeza tan grande. Por lo tanto, los actores bajo la túnica llevaban unas estructuras que hacían que sus espaldas fueran mucho más grandes, y probablemente también unas manos mecánicas que sobresalían de la túnica y daban a sus brazos una enorme longitud y un tamaño muy grande a las manos. Los pies estaban calzados con coturnos, que eran una suerte de plataformas muy altas de madera, y con todo esto el actor, que era el personaje encarnado sobre el escenario, tenía un tamaño muchísimo más grande que una persona común.
Porque pensemos que si bien los griegos habían resuelto arquitectónicamente la cuestión de la acústica en sus teatros, porque eran magníficos arquitectos, la visión de la obra, de los personajes, para los espectadores que se encontraban lejos del escenario, no había manera de resolverla, o sea, mientras más lejos estaban, más pequeños iban a ver a esos personajes. Y era muy importante que todos los espectadores, que eran todo el pueblo de Atenas, viera claramente la obra. Los teatros eran, como decíamos, construidos en las mismas ollas naturales producidas por las montañas griegas, donde se hacía la platea, pero era mucho más vertiginoso el espacio. O sea, nosotros actualmente decimos teatro griego a una construcción sí en olla, que tiene un escenario de semicírculo abajo, pero la inclinación, digamos que en un teatro moderno, la inclinación es mucho más suave, mientras que en Grecia la inclinación es muchísimo más pronunciada, por lo tanto un poco es como que el espectador mirara desde arriba el escenario. Como decíamos, los personajes estaban ataviados con esas túnicas, con los coturnos, con esas manos, con las máscaras, y los espectadores los distinguían al personaje por el color de la túnica y por la expresión de la máscara. Sabían quién era rey, quién era reina, etc. Porque, por supuesto, las mujeres no actuaban, sino que todos los personajes los hacían los hombres. Y esto no quiere decir que un hombre tenía que ser de mujer, como era en la época de Shakespeare, por ejemplo, en la época isabelina, sino que el actor interpretaba el personaje de la reina, lo cual es una cosa muy diferente. Bueno, y vamos a seguir hablando de eso. Estamos en Ónfalos, el centro del mundo, hablando de teatro griego, y acuérdense de suscribirse. Yo soy Daniel Fermani.